O sea, Cantinflas era como que el caballerango de un caballo que había comprado un gringo. El gringo era un guionista de Hollywood que iba aquí al Hotel Vista Hermosa y se ponía unas papalinas horribles, pero cantaba Bing Crosby, cantaba, en fin, todos, Dios, cantaban todos, Maurice Chevalier, cantaba un montón de gente ahí, Sammy Davis, en fin. Y en un momento dado, este hombre estaba borracho, tiraba una botella de tequila y en su alucine salía Cantinflas, un Cantinflas chiquitito, salía de la botella y bailaba con Doris Day, con la mismísima Doris Day, aquella de tequila, la del tarán, tan, tarán, tan, tan, tan. El escándalo fue tremendo, denigra a México, ya ni la muela, qué barbaridad, pam, pam. Fue la primera vez que Cantinflas tuvo en contra a su público, y eso sí lo asustó mucho. Y no volvió a tener un impacto así de fuerte, y eso lo deprimió muchísimo después, como el rechazo que se provocó en el último Mundial que hubo aquí en México, que se propuso que él fuera la mascota de la selección de México. Y que el público, que era un público de los años 70, 80, de los 80, lo rechazó ya en el rollo de ya estuvo bueno de Cantinflas, no queremos a Cantinflas, que no sé qué. Y eso entiendo que lo sumió en una enorme depresión. Unos pocos años antes de su muerte, él sintió por segunda vez el rechazo de un público o de un país que él creía que él tenía todavía en el puño. Mario siempre fue una persona muy sencilla. Y de esta sencillez daban cuenta, por ejemplo, quien fue durante casi 35 o 40 años su chofer y su secretario, porque es muy interesante, estas grandes figuras confían toda su seguridad, sus cuitas con personajes que no crees tú que lleguen a tener tal papel en la vida de ellos. Este señor, que ya murió antes que Mario, se llamó Rafael Ramírez Moreno. Le salvó la vida a Mario Moreno. ¿Cuándo fue esto? Un día que le dio un infarto. Y claro, como siempre ocurre con los infartos, la gente no sabe qué hacer. ¿Ves? Entonces estaba Mario solo, estaba Rafael, estaba la muchacha del servicio, y Rafael, en un momento de lucidez, como dicen, lo echó a la camioneta. No pensó 5 minutos en llamar a nadie y con la camioneta a gran velocidad lo llevó a cardiología. Si Mario no llega en los años 60, 70, tan oportunamente al Instituto Nacional de Cardiología, estaba todavía aquí en la avenida Cuauhtémoc, se muere del infarto. Eso con razón le tenía aprecio, porque te digo, le salvó la vida a don Rafael, ¿ves? No pudieron salvarle la vida después los cigarros. Oye, pero es cierto, hay una anécdota que dicen que le pidió a Rufino Tamayo un cuadro de Cantinflas mismo y no le gustó. ¿Es cierto eso? Mira, el cuadro es maravilloso. Es un cuadro de 1 metro por 1,10 aproximadamente. De pronto se exhibe, está en la colección Hellman, pero es muy, no es chisme, es real. Don Rufino, esto fue en 1948, 47-48, le dijo, sí, le hago. Él se lo pidió, le hago el óleo. El cuadro no tiene nada que ver con el Cantinflas que le esperaba, aunque sí se ve, todo el mundo es Cantinflas, claro, una maravillosa. Es un Cantinflas cubista en cierto momento, una maravilla. Pues a Mario no le gustó y no quiso quedarse con él. Afortunadamente estaba el señor Hellman y Natacha. Inmediatamente lo apañaron y se olvidaron del asunto. Sí, claro. Mario quiso después recuperarlo y los Hellman le dijeron, lo caído. Cuando yo empecé a torear no tenía ni nociones de lo que era eso. Alguien me invitó una vez, yo había visto apenas una corrida de toros y se me hizo fácil, creo yo que era fácil. Entonces afortunadamente me tocó un becerro
que era muy bueno, porque lo justifico porque no me llegó a hacer nada. Pero comencé a torear y me gustó. Lo curioso es que cuando yo toreo, pienso hacerlo en serio, lo siento, y no me salen las cosas muy en serio, que digamos, ¿no? Y el toro yo creo que también lo entiende así, porque pocas veces me ha agarrado y colabora conmigo. Yo no sé si él verá que en realidad yo no soy una gente que quiere hacerle mucho daño, pero se presta a todo lo que yo le hago. Él se presentaba en las grandes arenas. Claro, en la Plaza México y en Sudamérica, donde había una plaza de toros y podía haber mínimo 10,000 personas, ahí estaba Mario Moreno Cantinflas, con una rutina muy bien establecida, repetida en algunos casos de su andar por el cine, pero convocaba el nombre, ¿ves? Y con 3 o 4 desplantes la gente salía feliz porque habían visto torear a Cantinflas. 1936 es un año importante en la vida de Cantinflas. Inaugura el Folies Bergère, convirtiéndose en su artista exclusivo, e inicia una abundante filmografía con una película que se llama No te engañes corazón, y que incluye algunas de las mejores películas del cine mexicano. Águila Sol, Ahí está el detalle, que se convirtió en el leitmotiv del artista, El gendarme desconocido, El patrullero 777 y La vuelta al mundo en 80 días. Las últimas noticias. Aquí vamos a hablar de dos personas. Uno es Mario Moreno y el otro es Cantinflas. Y que Cantinflas, esa creación absolutamente genial de Mario Moreno, fue tan apabullantemente exitosa, pero al mismo tiempo nació tan sin proyecto, o sea, fue una creación espontánea, una generación espontánea, que llegó un momento en que a Mario Moreno le empezó a estorbar. O sea, yo creo que Mario Moreno tuvo dos grandes fantasmas en su vida. Uno fue Cantinflas y otro fue Chaplin. Claro. O sea, él siempre quiso que la gente lo reconociera como el Chaplin mexicano. Pero para eso... ¿Y logró serlo? Fíjate que no. No, por supuesto que no. Por varias razones. La primera, porque Cantinflas era sobre todo un cómico verbal. O sea, Chaplin fue el gran dios de lo visual. Claro. O sea, vamos, Chaplin tardó 10 años en ponerle sonido a sus películas, ¿no? O sea, él sabía que en cuanto su vagabundo empezara a hablar, empezara a tener voz y tuviera sobre todo un idioma, en ese momento se moría el vagabundo. Es decir, en ese momento dejaba de ser universal. O sea, el chiste del vagabundo de Chaplin era que representaba a toda la humanidad. Y entonces cuando llega el sonido, Chaplin sí se opone terminantemente al sonido, pero porque sabe todo lo que eso puede representar de riesgo, ¿no? Nunca antes yo había visto algún algún artista, es decir, en que yo fuera a inspirar. No, esto es resultado de posiblemente de una observación de nuestro pueblo. El pantalón un poquito más bajo ya es cosa un poquito teatralizada, como usaba, pero en realidad usted ha notado que nuestro pueblo no usa tirantes y de repente se le caen un poco los pantalones. Entonces, todo lo que yo he hecho ha sido observación y ha sido extraído del pueblo mismo, porque yo, Jacobo, en cualquier condición que esté, soy pueblo. Cuando él ya es Cantinflas, cuando él es don Mario Moreno Cantinflas, ahí pierde todo su encanto para la contribución que puede dar un actor de este tamaño al cine y para su permanencia. Si tú ves las películas de los años 50, 60, 70, ya no son tan celebradas. La crítica en este sentido ha sido muy precisa en mostrar los límites de Cantinflas como actor y los límites también de un personaje que pudo haber seguido dando más, pero que abandonó en un momento determinado la misma pose de peladito para convertirse en alguien que da consejos, sea como curita o como monaguillo, sea como profesor, sea como policía, sea como barrendero. Y ahí es cuando se pierde ya el mensaje, la importancia de Mario como gran actor. El problema de Cantinflas tuvo varios problemas. Bueno, estábamos en el Chaplin. O sea, su sueño de ser Chaplin lo llevó a propiciar un encuentro con Chaplin.